Gracias por ello. Bueno, ¿cuántas arrugas nosotros... menos? No, hombre, no, al contrario, experiencias. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbún, psicóloga clínica con un máster en neurociencias. Y bueno, en busca de propósito es el tema que nos propone Camila en el día de hoy. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Súper bien, Estamos contentos muy bien, de volver Camila. a verte, Camila. Buen día, Sí, Camila. tenía un tiempecito que no pasaba por aquí. Sí, ya Pero ya hacías estás, falta qué por bueno. estos lados. En busca de propósito, cuéntanos, ¿qué te movió para traernos el tema? Bueno, estaba pensando en una frase que leí por ahí en las redes, que yo creo que la vez que la leí marcó mi vida y cuando la volví a leer volví a darle mente a eso y entre algunas consultas y demás me di cuenta que es un tema que hace falta mucho. Esta frase es que 2 días son lo más importante en la vida de una persona, y el día que nace y el día en que descubre por qué. Y la verdad me motivé un poquito para hablar sobre cuáles cosas nos puede hacer llevar a encontrar sentido en la vida. Muchas personas viviendo sin sentido, muchas personas viviendo sin propósito, muchas personas en decadencia, problemas de salud mental siguen aumentando. Y creo que es un buen tema, por lo menos para ponernos a pensar. Totalmente. Me gusta mucho porque cuando una persona responde aquí, viviendo, aquí Como el pasando, sobreviviendo. Mal, pero aquí tú no tienes respirando. la culpa. Ay, eso es Habla de una terrible. persona que no ha Sí, encontrado no. su propósito o que el que encontró ya no le llena y necesita otro propósito. Así que me encanta tu tema. Así es. Y uno de los mayores buscadores de sentidos es uno de mis psicólogos favoritos, no sé si lo han encontrado, han leído, que se llama Viktor Frankl. Claro, por supuesto, un referente. Canta. Claro. Bueno, tiene un libro sobre eso, El hombre en busca de sentido, me parece que se llama. Yo lo leía en la universidad y me tocaba la forma en que él encontró sentido y pudo desarrollar incluso una teoría, que es la logoterapia, para ayudar a las personas a encontrar sentido en medio de la adversidad. Pero como él lo hizo, es que a mí me llama más la atención y fue en el Holocausto. Frankl, un sobreviviente del Holocausto, y él desarrolló su teoría en un campo de concentración. Y él podía observar una cosa en ese campo de concentración, y es que había dos tipos de prisioneros, unos que se mantenían peleando a pesar de la adversidad y resistían, y otros que sucumbían muy fácilmente ante la adversidad. Y lo que él pudo observar es que esos sufrimientos, que esos como se dice, prisioneros es la palabra, que estaban a través de la opresión y del sufrimiento, ellos mantenían la esperanza y otros simplemente perdían la voluntad para vivir. Y la diferencia entre estos dos grupos de los prisioneros no radicaba en sus circunstancias, porque las circunstancias realmente eran las mismas, sino en la actitud que ellos adoptaban frente a estas circunstancias. O sea, de alguna forma, este grupo que encontraba un sentido y un propósito en su sufrimiento, ya sea a través de su fe, su amor por sus seres queridos, su deseo por contribuir a algo de la sociedad, ellos eran los que tenían más probabilidades a sobrevivir y a recuperarse después de su liberación. Entonces, dentro de las cosas que él propone, son algunas cosas que nos pueden ayudar a alcanzar ese sentido. Y a mí me encanta, yo soy amante del cerebro, yo creo que aquí todos lo saben. Incluso cuando estudiamos nuestras estructuras cerebrales, nos vamos a dar cuenta que tenemos una base cerebral, o sea, una anatomía cerebral que late por propósito, que está diseñada para la búsqueda de sentido. Y nuestros neurotransmisores, nuestras neuronas están conectadas para que el ser humano encuentre esa búsqueda de propósito. Por eso siempre vamos a encontrar que las personas que no encuentran propósito terminan siempre incompletas. Hay un vacío interior constante, un vacío interior persistente. Una sensación de que falta algo. Exactamente. Exactamente. Y queremos encontrar eso de alguna u otra forma. Y yo lo voy a poner de una forma muy simplista. Realmente esto no es tan sencillo como se pone, porque hay muchos factores que alternan nuestra búsqueda de propósito, y entre ellos pueden ser factores genéticos, factores traumáticos. Y a factores genéticos me refiero que si problemas de salud mental, que situaciones de la personalidad, etcétera, etcétera. Pero yo entre las cosas que he leído, la experiencia que he tenido, incluso los aportes de Viktor Frankl, yo entiendo
que hay 3 puntos en los cuales nos podemos detener, por lo menos a reflexionar, como 3 stops en la vida, Okay. de, wow, no tengo propósito, tengo un vacío. ¿Realmente he podido desarrollar estos 3 puntos en mi vida? Y si, bueno, uno de los 3 me falta, pues efectivamente tengo que comenzar a empararme en uno de ellos para comenzar a por lo menos a desarrollar ese sentido del propósito. Camila, cuando Veamos. hablamos de propósito, cuando hablamos de buscar, y ya también en el segmento anterior, Caril hablaba del Ikigai, de encontrar eso que te mueve, buscar un propósito, un algo para tú levantarte de la cama. De forma histórica, siempre los niveles de suicidio, los índices eran precisamente en personas que estaban ya en una edad de jubilación, personas que habían ya concluido con su etapa profesional y ya estaban en retiro. Y el lunes y el martes y el miércoles eran iguales. Sábado, domingo. Exactamente. Después de la pandemia esto cambió. Tenemos ahora un problema importantísimo de salud mental y de suicidios, más en jóvenes, en adolescentes, que ese es otro tema para abordar. Pero, ¿qué es lo que pasa en el ser humano? ¿Qué es lo que sucede en el ser humano? Que no es suficiente con estar vivo y con respirar. Que necesitamos tener un motivo para poner un pie delante del otro. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estamos diseñados para eso. Y hay una diferencia, porque me traes a la mente, Reinaldo, ahora que lo mencionas, es que estamos hablando de 2 tipos de propósitos aquí. Es el propósito de por qué me levanto cada día, y hay otro propósito que lo nutre, que es un propósito mayor, que es nuestro propósito existencial, que va mucho más allá de mi sueldo, va mucho más allá de mis hijos, va mucho más allá de mi matrimonio, va mucho más allá de lo corto, sino para qué estoy aquí en la tierra. Y lo que pasa con esos viejitos, por ejemplo, es que pierden este propósito inmediato, ya no tienen, porque no tienen ese agarre inmediato y a corto plazo, solamente pueden verlo desde una perspectiva más amplia, y ese es el propósito existencial de cada quien. El ser humano siempre se va a sentir vacío si no encuentra la razón por la cual fue Y si creado. no se siente útil. Exacto, sentirse útil, saber para qué está aquí en la tierra. Pero detrás de un propósito existencial hay cositas que tenemos que indagar sobre nosotros mismos. Y el primero es la pasión. Es la pasión. O sea, nosotros tenemos que hacer una tarea exhaustiva sobre quiénes somos antes de descubrir nuestro propósito. Tenemos que descubrir a través de nuestra vida quiénes somos, quiénes no somos, qué nos gusta, en qué nos destacamos, en qué no nos destacamos, cuáles son nuestras aptitudes, por qué los demás me reconocen, cuáles son mis habilidades, dónde se centran mis intereses. Yo tengo que perseguir algo que yo ame y por lo menos desarrollar, porque no todo el mundo nace con esa capacidad de entender qué le gusta, pero tenemos que mirar hacia adentro. Nos pasamos la vida mirando hacia afuera y de último miramos hacia adentro. Pero esa conexión conmigo mismo, esa capacidad de yo saber quién yo soy y en esencia cuál es mi diseño perfecto y único, que soy totalmente irrepetible. Entonces, a partir de eso, yo puedo empezar a buscar un sentido de propósito. Personas que quieren sentirse llenas, pero ni siquiera reconocen quiénes son por dentro. Tienen una identidad totalmente fragmentada. Entonces, tengo que llegar a este punto de perseguir entonces, una vez que me conozco, lo que me apasiona. Muchas personas andan por ahí en un trabajo, en un estilo de vida que no aman, que no aprecian, están ahí por tradición. Y bueno, dicen, bueno, las circunstancias me llevaron allí. Sí, es cierto, pueden llevarte ahí, pero debemos de saber que este debe ser un lugar transitorio y momentáneo porque estoy trabajando para lo que realmente me apasiona. Y eso va a comenzar a inyectar pasión, porque en el lugar correcto yo entonces descubro las cosas para las que fui creado. Es como que hay una frase que dice, si juzgamos un pez por su habilidad para trepar un árbol, va a pensar toda su vida creyendo que es muy inútil. Que obvio, no fue creado para eso. Totalmente. Así es. Qué buena invitación nos haces en el día de hoy, Camila, de hacer una
de un alto en el camino, detenernos un poco, observar, mirar hacia adentro. Así es. Y ponerle un propósito, ese es el punto número 1. Sí, ponerle un propósito a esto. ¿Cuál es el punto número 2? Bueno, yo creo que fue uno de los que más retadores es y los que más Viktor Frankl pudo descubrir en un contexto como el Holocausto, y fue la actitud, el contentamiento. Claro. Sí. Y cuando nosotros aprendemos a disfrutar el trayecto, que la felicidad no es el fin, el punto es conectar con cada momento, encontrar propósito en el sufrimiento, realmente las cosas cambian. Cuando nosotros tenemos una actitud de agradecimiento, una actitud positiva, cuando somos unas personas que nos ponemos unas gafas para mirar las cosas desde una perspectiva mayor, más amplia, realmente cambia nuestra perspectiva del problema. Cuando nosotros vemos un sufrimiento, una adversidad, no por un por qué, sino con un para qué. ¿Para qué? Y creo que mucho de la actitud tiene también que ver con qué creemos, en quién creemos, hacia dónde se dirige nuestra fe, nuestros componentes espirituales del ser. El ser tiene un componente espiritual también, hacia dónde se dirige, en qué cree, realmente tiene sustento en lo que cree. Y eso nos inyecta la actitud, eso nos inyecta el contentamiento, porque sabemos, y como decía Viktor Frankl, que aquellos que tienen un porqué, pese a la adversidad, resisten. Y encuentran un cómo, actitud. y encuentran el cómo. Hay un TED de los que están en español, esa maravillosa plataforma de los TED Talks. Hay un TED en español que es de Victor Coopers, que es sobre la actitud. Maravilloso, súper recomendado, además graciosísimo, pero sí, maravilloso. Vamos a compartirlo a través de nuestro número de WhatsApp para 20 minutos más o menos. Lo vi hace un tiempo y volví lo vi hace unos 3 días y realmente es muy refrescante y te da esa visión de por qué la actitud puede cambiar una vida. Totalmente. Y tenemos que cambiar el foco de la actitud si realmente queremos encontrar propósito, porque si la vida no sabe a nada todo el tiempo, es probablemente porque no tenemos los lentes correctos en ese sentido. Es verdad. Así es. ¿Y el tercer elemento? El tercer elemento es la bondad, el gregarismo, las relaciones interpersonales. No podemos encontrar propósito en aislamiento. El cerebro es un cerebro social y podemos ser introvertidos, por más que a ustedes les cueste creerlo, yo soy muy introvertida. Pero he necesitado encontrar la capacidad de conectar con las personas. Y si yo no desarrollo, no hubiera podido desarrollar esa capacidad de conectar con los demás, a pesar de mi introversión, realmente me iba a quedar todo el tiempo embotada en términos de propósito. Y tu trabajo, por ejemplo, es ayudar a personas. Tienes que conectar con ellas para poder hacerlo. Todo el tiempo. Primero conecto conmigo mismo y cuando conecto conmigo mismo, entonces tengo la capacidad de conectar con las relaciones interpersonales. Y esa importancia de comunidad, de conexión, nos ayuda a encontrar propósito. O sea, al construir relaciones, al contribuir a otros, algo que sea más grande que nosotros, que sea fuera de nosotros mismos, creamos un sentido de propósito, de pertinencia, y realmente comenzamos a darnos cuenta que se va formando esa sensación de que, wow, yo quiero vivir, porque o tengo un modelo a seguir, o amo mucho a esta persona, o me llenó cuando ayudé a esta persona de una u otra forma. Realmente las relaciones interpersonales nos nutren y tenemos un cerebro social. Nuestro cerebro, así como late por propósito, late y nos pide a gritos las relaciones interpersonales sanas en ese sentido. O sea, que si hay traumas en las relaciones interpersonales y hemos metido en un capullo, tenemos que desarrollar o saber que vamos a estar incompletos en todo el tiempo. Y que el trauma no es una justificación, es, ok, esto me pasó, pero no necesariamente debo de generalizar y voy a prepararme y a sanarme dentro de lo que pueda hallar para volver a conectar, porque ese es el fin. Al final, estar conectados, tener una buena actitud, tener una buena pasión, creer en algo realmente superior a nosotros mismos, que tenga un buen fundamento, una fe que tenga un buen fundamento, no una fe vacía. Y pienso que estas 3 cosas, detenernos en ellas,
puede comenzar a encaminarnos al propósito. Hacia el propósito. Me parece que sí. Definitivamente. Es encontrar un propósito, un porqué. Y eso está dentro de nosotros. Y es movernos. Hay que moverse. Camila Y es Hasbun, válido cambiarlo. la gente que quiera ponerse en contacto contigo. Bueno, yo estoy en las redes de neurospace.rd. Ahí subimos contenidos de este tipo. Y nada, por ahí estoy a la orden. Buenísimo. Camila, Gracias, que tengas Camila. un excelente día. Abrazos. Camila. 849